Coordinó usted, señor Olmedo, con Sneider Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Bueno, definitivamente ayer lo que vivimos en la audiencia de imputación de cargos contra Sneider Pinilla y Olmedo López fue ver una fiscal que terminaba de destapar una olla podrida que se cocinó entre el gobierno y el Congreso, que fue una de las grietas que derrumbó parte del Estado de Derecho, porque convirtió al Congreso en un apéndice del Ejecutivo. Ese es el gran problema de todos estos dineros desviados de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo hacia los políticos del Congreso, según la fiscal, en la cual tuvo gran importancia el exdirector, hoy ya exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, el señor Carlos Ramón González, quien direccionaba estos dineros para los congresistas. Resultó ser prácticamente un mago, porque aparentemente hizo todo este direccionamiento desde la misma Casa de Nariño sin que el presidente se diera cuenta. Pero fue el encargado del direccionamiento de estos dineros para comprar a los congresistas. Y es que recordemos que Carlos Ramón González fue el fundador y expresidente del partido Alianza Verde. Aquel partido que nace en las entrañas del M-19. Es que este es el problema de darles poder político a los guerrilleros sin comprobar que por medio haya un arrepentimiento, lo cual es muy difícil de comprobar. Y en este gobierno es claro que no hay una apología al arrepentimiento de la conducta de los guerrilleros de haber decidido emprender acciones delictivas en contra de los colombianos, supuestamente para luchar por los colombianos. Es que es un contrasentido. Y todo lo contrario, cuando sondean las banderas del M-19 es haciendo apología de la forma en que hicieron la lucha. Pues resulta que estas personas, cuando obtienen el poder, pues no es raro ver que estén inmersos en la posible comisión de conductas delictivas. Y es que esto no es un caso menor. Corromper al Congreso es quitar la posibilidad de que el Congreso haga control político a los excesos, a los actos delictivos del Ejecutivo. Ese es el gran problema. ¿Y quiénes resultan afectados? Los colombianos. Entonces, ¿qué tipo de credibilidad o qué tipo de control político puede venir de los miembros de la Alianza Verde? De los miembros como Iván Name, quien también fue nombrado ayer por la fiscal como aquel receptor de una cantidad de dinero que ya nos habían anunciado los medios de comunicación, pero que ayer ya una funcionaria del ente acusador ya realiza una imputación con base en unos hechos que tienen unas pruebas que producen unos indicios para que se formule esa imputación. No es el dicho de un medio de comunicación, no es el dicho de Sneider Pinilla en un medio de comunicación o de Olmedo López, no. Esto ya fue dicho por la fiscalía. Entonces, ¿qué control político real puede hacer Name? ¿Qué control político real puede hacer Angélica Lozano? Pero Angélica Lozano dijo en algún momento, cuando se supo que Iván Name estaba inmerso en este escándalo de corrupción, no, paremos esto, no podemos seguir legislando, porque es que aquí hay unas denuncias de unos funcionarios del gobierno. No, ella no dijo nada. Pero resulta que hoy sí está recibiendo
esos embates de un gobierno dictatorial. Y le pasó esto. Ahora, en Caracas, en Maiquetía, expulsan a 2 mujeres ecuatorianas, a otros 2 jóvenes colombianos, no nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron que si llegamos a hacer una llamada nos quitaban el celular y nos están sacando sin ninguna razón. Pobre país, no hay argumentos, no hay información, no hay derechos. Pobres, están presos. Ahora sí, pobre pueblo venezolano secuestrado. Ahora sí, cuando la deportaron. Ahora sí, cuando están sacando todas las misiones para controlar que realmente las elecciones en Venezuela sean libres. Ahora sí, se rasga las vestiduras. Pero cuando está siendo parte de que el Congreso haya quedado en manos de un presidente del Senado, del cual se había dicho que había recibido 3.000 millones de pesos para impulsar las reformas, ahí sí no dijo nada, sabiendo que eso era quebrantar el Estado de Derecho, sabiendo que eso era romper la institucionalidad. Ahí sí se quedó callada, pero ahorita que sufre, ahora sí le duelen los venezolanos. No, esto no es congruente. Porque es que solo cuando se vive en carne propia, cuando se escarmienta en la propia piel, ahí sí el pueblo. Porque hoy ella es el pueblo. Hoy ella no tuvo los privilegios de la élite política. No los tuvo. Entonces ahí sí, pobre pueblo. Absurdo. Pero ayer la fiscal también dejó al descubierto que el gobierno del cambio resulta ser una gran estafa. Porque no solo el ministro Bonilla, quien fue realmente un artífice de los desastres, y no lo hablo en el sentido literal, en cómo tiene las finanzas públicas, sino en sentido figurado, porque rescataban desde el Ministerio de Hacienda, eso lo expliqué en otro video, cómo lo hacían con la mano derecha de Laura Sarabia en el DAPRE del señor Cobo, rescatar proyectos que estaban por allá en la unidad de riesgo que algún día otro gobierno lo puso en la mira y dijo hay que destinar unos recursos. Entonces acá el ministro dijo, no, estos son desastres, revivámoslos que estos ya van a ser desastres inminentes. Y ahí viene esa presión a Sneider Pinilla para que se hagan estos contratos en Cotorra, en Zabaleta y en El Salado. Esto lo dijo ayer la fiscal. Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneider Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar. Terrible. Pero el ministro dice, yo estaba cumpliendo mis funciones. Claro, él tiene unas funciones como ministro de Hacienda, pero como ministro de Hacienda no salen desde allí los proyectos de desastres que ya no se atendieron porque pues no son desastres inminentes para mover o para pedir que las comisiones económicas del Congreso, los representantes y los senadores terminen aprobando créditos que tienen destinación para los desastres para que finalmente esos recursos sean destinados para contratos para los amigos de los congresistas que aprobaron esos créditos y esos aumentos de presupuesto. Qué lindo carrusel de la contratación. Qué lindo despilfarro. Pero el presidente dice que no, que el ministro Bonilla es un impoluto. Y ahí lo mantiene. Y el petrismo, mudo. ¿Qué tal esto hubiese pasado en el gobierno anterior y a Carrasquilla? También lo dije en otro video. Hubiese sido el que otros funcionarios del gobierno hubiesen denunciado que él estaba rescatando proyectos de desastres para direccionar contrataciones de obra civil para que resultaran beneficiados los contratistas del Congreso. Es que a Carrasquilla lo sacaron por presentar
reforma tributaria y por decir en su momento que una canasta de huevos valía como 1.000 pesos. Lo sacaron por eso. Pero ahorita el petrismo está callado. Peor, está defendiendo las conductas por las cuales incendiaron el país. Terrible, terrible. Y entonces, como si esto fuera poco, también aparece allí la Agencia Nacional de Tierras. También aparece el desvío de 100.000 millones de pesos para la construcción de plantas desalinizadoras, para la construcción de jagüeyes, con el mismo fin. Coimas, sobrecostos, tremenda olla podrida, la que terminó de abrir ayer la fiscal. Usted, señor Olmedo, acordó con Snyder Pinilla dirigir los contratos u órdenes de proveeduría de alquiler de carrotanques y sus interventorías a contratistas amigos, a cambio de que estos pagaran coimas en favor de ambos. Gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de 100.000 millones de pesos que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras. Ahora, no se esperaba esto la Fiscalía. ¿Cómo será de contundentes las pruebas para que la Fiscal le haya tocado enunciar esta imputación con base en esos hechos y con base en esas pruebas allegadas por Pinilla y por López, los cuales están tullidos del susto pidiendo todo el tiempo protección? Obvio. Obvio. Pero los que tienen protección también, como lo dije en otro video aquí, son los guerrilleros. Los guerrilleros que incrementan el caos. Claro, tienen que incrementar el caos porque hay que desviar el foco de los colombianos para que no veamos que el cambio era una estafa. Que cambiar 200 años de historia era la promesa del gobierno. Era un engaño total. Entonces, no se esperaba que de la Fiscalía saliera esta imputación y destapar esta olla podrida, como lo hizo ayer la fiscal Andrea Muñoz. Sobre todo no se esperaba porque esta semana presenciamos cómo la Fiscalía levanta órdenes de captura a las personas que iban en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección cometiendo delitos en flagrancia. ¿Cuáles delitos? Porte de armas. ¿Cuáles delitos? Llevar menores de edad reclutados. Casi nada. Entonces no se esperaba eso. Pero como digo, la contundencia de los hechos y de las pruebas les hizo tener que hacer una formulación de imputación conforme a esos hechos y conforme a esas pruebas. Y para terminar esta semana tan movida, el presidente sale diciendo que la muerte del niño Dylan por parte de las disidencias, los cuales lo hicieron a través de un dron, era un daño colateral. Increíble. Narrativa que va unida al minuto de silencio que promovieron los que asesinaron al niño. Porque los malos son el ejército que combate supuestamente las disidencias, porque también no se enunciaron con bombos y platillos que el ejército estaba realizando bombardeos. Estas son las imágenes. ¿Qué bombardeo? Unas ollas, unos tiestos abandonados. ¿Eso es un bombardeo? Para terminar satanizando al ejército porque produce daños colaterales. Por favor. Por favor. Este es el mismo presidente que hace eventos millonarios cuando no hay dinero por los niños de Palestina, pero sale diciendo que el vil asesinato de un niño
¿Es un daño colateral? El mismo que defiende que las camionetas de la Unidad Nacional de Protección lleven niños, lleven menores de edad reclutados. ¿Qué estamos viviendo? Y los colombianos quietos. Los colombianos dejando que todo esto pase ante nuestra mirada y no presionando para que realmente haya justicia. Feliz fin de semana.